Entonces podemos empezar. Bien, empezaremos ya. Ya sabemos que el sistema de contabilidad, y en realidad no solamente el sistema de contabilidad integrada, todos los sistemas de contabilidad, ya sean manuales o informáticos, que generan información para la toma de decisiones. Por eso que, por definición, ustedes ya saben que la contabilidad es un sistema de información, ¿no ve? De ahí viene todo. Entonces tienen que tomar en cuenta esos aspectos. Al ser la contabilidad un sistema de información, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es generar estados financieros. ¿Para qué? Para la toma de decisiones, ¿no ve? Entonces, con esa óptica hay que ir pensando que el sistema de contabilidad integrada es también un sistema de información para la toma de decisiones, pero de las entidades o instituciones públicas. Para ello, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ha sacado instrumentos para la contabilidad gubernamental o contabilidad integrada. ¿Cuáles son esos instrumentos? Ya saben, ¿no? Los clasificadores presupuestarios, los relacionadores de cuenta, los planes de cuenta, el concepto ampliado del recurso y del gasto, los momentos contables. Entonces, esos instrumentos nos permiten realizar la contabilidad integrada. No se olviden que un requisito importante es tener el presupuesto, el POA presupuesto. Todas las instituciones públicas deben tener su POA presupuesto, ¿sí? Entonces, en esta parte, en este capítulo, lo que vamos a ver prácticamente es ya específicamente lo que es la contabilidad integrada. En los anteriores capítulos hemos visto la parte básica de lo que es la contabilidad, hemos repasado. Luego hemos visto la parte teórico-conceptual también de la contabilidad, en qué se sustenta para los registros contables, las normas que emite el CETENAC o las normas de información financiera o las normas internacionales de información financiera para el sector público. Todo eso hemos ido viendo en los anteriores capítulos. Entonces, ahora vamos a ir aterrizando a lo que es la contabilidad integral, ¿ya? Y qué norma la regula y toda esa situación. Bien, entonces vamos a empezar. ¿Qué es el sistema de contabilidad integrada? Lo que tienen que ir pensando es que el sistema de contabilidad integrada es un conjunto de principios, normas y procedimientos. Principios porque sabemos que la contabilidad se basa en principios y normas que regulan que los registros. Y procedimientos porque se establecen los procedimientos que se deben seguir para realizar los registros contables, ¿no ve? Tanto en la parte administrativa como en la parte operativa, para registrar y o procesar, dice, ¿no? Procesar, entonces cuando nosotros procesamos, lo que tenemos que hacer es reconocemos si son activos, pasivos, cuentas de resultado, registros presupuestarios o registros patrimoniales o de tesorería, ¿no? Entonces reconocemos. Luego evaluamos o medimos si los registros están correctamente evaluados de acuerdo a la operación o transacción que está suscitando. Y luego exponemos, revelamos los hechos económicos que afectan o pueden afectar al patrimonio de las entidades públicas. Entonces, dentro de las normas, lo que se tiene que hacer al momento de realizar un registro es reconocer, medir y revelar. En otras palabras, también puede ser procesar, evaluar y exponer los hechos económicos que afectan o pueden afectar al patrimonio de las entidades públicas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la contabilidad integrada? Es un conjunto de principios, normas y procedimientos que contemplan las regulaciones jurídicas. Hablamos de regulaciones jurídicas porque estamos hablando de normas técnicas, ¿no? Tanto administrativas como operativas. Y las normas contables, obviamente, principios y normas contables que ya hemos visto también, ¿no? Bien, entonces
Estos principios, normas y procedimientos permiten el registro sistemático de las transacciones presupuestarias, patrimoniales y financieras. No hay que perder de vista que en el sector público las transacciones que ocurren se registran en tres ámbitos, en tres módulos. El módulo presupuestario, donde se registran operaciones netamente presupuestarias y también pueden ser combinadas. Luego las transacciones patrimoniales y las financieras. Estos tres módulos se integran para formar un solo sistema común, único, ¿no? Para el sector público. Ahora, las características de todo sistema ya saben, ¿no? Que tiene que ser oportuno, confiable y útil además, ¿no? Con el objeto de satisfacer las necesidades de información destinadas al control y apoyo al proceso de toma de decisiones. No se olviden que la contabilidad no solamente es para obtener información y proporcionar para la toma de decisión, sino también nos permite controlar las operaciones contables y administrativas que ocurren en toda institución, ¿no? Cumplir con normas legales y brindar información a terceros interesados. No se olviden que por esencia la contabilidad proporciona información sobre la eficacia y eficiencia de las operaciones. También proporciona información sobre la confiabilidad de la información, ¿sí? De la información financiera, económico-financiera. Luego, otro aspecto importante que proporciona la contabilidad es nos permite cumplir disposiciones legales. ¿Ya? En esos tres objetivos se trabaja la contabilidad: cumplimiento de disposiciones legales, eficacia y eficiencia de las operaciones y confiabilidad de la información financiera. En esos ámbitos se trabaja. Y tiene relación directa con el control. El control también ayuda, es una herramienta para hacer que las operaciones sean más eficientes, y además de que no se olviden que en la contabilidad debe controlarse todos los ingresos y todos los gastos que ocurren en la misma, ¿no ve? Entonces, ese es el papel también y el rol que tiene el administrador: controlar todos los centavos que ingresa a la entidad y todo lo que sale, ¿no? En otras palabras, todo lo que de dónde obtenemos y en qué utilizamos. Esas actividades deben ser controladas. ¿Ya? Bien, sigamos adelante. ¿Qué preceptos aplica el sistema de contabilidad integrada? Aplica los preceptos de la teoría contable. O sea, los principios, ¿no? Lo que hemos hablado, los principios de contabilidad gubernamental o generalmente aceptados sería en este caso cuando hay vacíos técnicos, ¿no? Normas generales de contabilidad nacional, lo que emite el CETENAC, las normas internacionales de información financiera, los principios y normas generales básicas de contabilidad integrada, emitidas por la Contraloría General de la República o Contraloría General del Estado. Entonces, esos son los principios de la teoría contable que aplica a la contabilidad. O sea, en otras palabras, la contabilidad se basa en principios, en reglas. ¿No ve? ¿Para qué? Para realizar registros adecuados. No se olviden que la clave es la confiabilidad de la información financiera. No nos sirve de nada generar información, pero que no sea confiable. La clave es que sea confiable, además de útil y oportuno. ¿No ven? Entonces, la contabilidad integrada es una especialidad de la contaduría pública. O sea, está más orientada a la contabilidad de todas las entidades públicas. Y obviamente cuando ya se va agregando esa información que genera cada una de las entidades públicas, van a ir a formar parte de la contabilidad nacional del Estado. El Estado como ente también genera información a nivel macroeconómico, ¿no ve? Y ahí hablamos de la contabilidad nacional. Y cuando hablamos a nivel de instituciones, estaríamos hablando de una contabilidad a nivel microeconómico, ¿no ve? Y estaríamos hablando de propiamente de las actividades de una empresa, de una institución, en este caso gubernamental, de una institución pública.
¿no? No se olviden que la contabilidad integrada es obligatorio el uso de esta contabilidad en todas las entidades públicas. El origen del sistema de contabilidad integrada, obviamente, es la Ley 1178. ¿Cuándo nace la Ley 1178? En julio de 1990. Ya son muchos años que está vigente la Ley 1178, pero aún muchas empresas no han implementado los sistemas de administración y control de las entidades públicas. ¿Cuáles son esos sistemas de administración y control? Ya saben, ¿no ven? Son 8. Estamos hablando del sistema de programación de operaciones, el sistema de presupuestos mismo, el sistema de organización administrativa, el sistema de administración de bienes y servicios. No se olviden que el Estado es el principal comprador de bienes y servicios del Estado, ¿no? Todas las entidades públicas compran bienes y servicios. Y esos bienes y servicios que compran tenemos que presupuestarlos. Una vez que se aprueba en el presupuesto, recién podemos ejecutar los registros contables, ¿sí? Podemos ir comprando en base a la programación anual de contrataciones. ¿Se dan cuenta, no? Entonces así funciona, todo es sistémico. Luego tenemos el sistema de tesorería, el sistema de contabilidad integrada, el sistema de administración de personal. Y para controlar todas esas actividades está el sistema de control interno, que es regido por el órgano rector, por la Contraloría General del Estado. ¿Quién hace el control gubernamental a todas las entidades públicas? La Contraloría General del Estado. ¿Sí? Bien, sigamos. El origen del sistema de control integral, entonces ya saben, es la Ley 1178. Ahí nace lo que es el concepto de contabilidad integrada. ¿Por qué? Porque la Ley 1178 trata de modernizar los sistemas para el control del Estado, ¿sí? Del uso de los recursos que se generan y la generación propia de los recursos. No se olviden que en la contabilidad siempre vamos a hablar de dónde obtenemos los recursos y en qué utilizamos los recursos. De dónde obtenemos los recursos tiene que estar presupuestado. En qué vamos a utilizar los recursos tiene que estar presupuestado, ¿sí? Por eso es clave que el presupuesto es la principal herramienta, digamos, para empezar una gestión. Si no hay presupuesto no se puede realizar los registros, si no hay presupuesto aprobado. ¿Ya? Sigamos. ¿Cuáles son los requisitos para el funcionamiento del sistema integrado? A ver, cuando hablamos de integración, ya saben qué módulos vamos a integrar. Vamos a integrar los módulos presupuestario y los módulos patrimonial y los módulos de tesorería o módulo financiero también se llama. Ahora, obviamente, para el funcionamiento del sistema de control integrada hay requisitos, como cuáles, por ejemplo, como el registro universal. ¿Qué quiere decir este requisito, este registro universal? Que todas las transacciones con efecto presupuestario, financiero y patrimonial deben registrarse en un sistema de contabilidad integrada. Puede ser en forma separada, combinada o integral. Cuando decimos en forma separada, combinada o integral, quiere decir que podemos registrar solamente por módulos, el módulo presupuestario, el módulo patrimonial o el módulo de tesorería. Pero también pueden ser registros integrados, puede ser, o sea, como los asientos compuestos. ¿Te dan cuenta? Puede haber transacciones que afecten tanto al módulo patrimonial, al módulo presupuestario y al módulo de tesorería, o simplemente afectan el módulo patrimonial y el módulo presupuestario y no tesorería. ¿Se dan cuenta? Por eso se habla que es en forma combinada o integral el registro. Pero la característica es que es un registro universal, que todas las transacciones deben registrarse. El registro único, cada transacción debe ser incorporada una sola vez en el sistema de contabilidad integrada, afectando según su naturaleza los distintos módulos y evitando la duplicidad y traslado de registros. Entonces, otra característica es que es un registro único. Luego, el diseño de un sistema de contabilidad integrado de cuentas. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de un diseño de un sistema integrado de cuentas? Estamos hablando de los clasificadores presupuestarios,
¿Qué clasificadores son los clasificadores que emite el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas? El clasificador de recursos, el clasificador por objeto del gasto, luego tenemos los relacionadores de cuenta y los planes de cuenta, ya tanto descriptivos como sintéticos, y todos estos clasificadores nos van a permitir realizar el registro de la contabilidad integrada, ¿sí? Entonces, otra de las características y requisitos es que se tiene un diseño de un sistema integrado de cuentas. ¿Cómo se va a diseñar y integrar las cuentas? A través del uso de clasificadores. Luego, otro requisito es la selección de momentos de registros contables. ¿Qué son los momentos de registro contable? Son instancias administrativas de lo que se va a registrar. Registro de las transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales en momentos claramente definidos que permitan la integración del sistema. Posteriormente vamos a ver cuáles son esos momentos, pero hay momentos del gasto y momentos de los recursos. ¿Ya? La conceptualización ampliada de los términos recurso y gasto. Entonces, este concepto también hay que manejar. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir entender de mejor manera lo que es tanto la formulación presupuestaria como el registro contable, ¿ya? Entonces, el sistema de contabilidad integrada dice, ¿no? Considera como recurso todas las transacciones que impliquen un origen de fondos o la obtención de financiamiento. Entonces, no se olviden, cuando hablamos de la conceptualización ampliada de los términos y de recursos y gastos, no se olviden que la contabilidad integrada considera recursos toda transacción que implique un origen de fondos. Tiene lógica, ¿no? ¿Qué son recursos? Toda transacción que implique un origen de fondos, de recursos. ¿Sí? Ahora, ¿qué entendemos por gasto? Toda transacción que implique una aplicación financiera, o sea, un uso, ¿no?, de fondos, independientemente si los mismos tienen o no incidencia en efectivo. Ese es otro concepto, ¿no? No se olviden que la contabilidad es en base a devengado. En nuestro país, la contabilidad es en base a devengado, ¿no? Obviamente que cuando hacemos la parte solamente presupuestaria, estamos hablando en base a efectivo. Eso también tienen que tomar en cuenta. Los registros netamente presupuestarios pueden ser también en base a efectivo, pero no se olviden que en el presupuesto también interviene el momento del devengado. Ya vamos a ir viendo posteriormente. Pero no hay que perder de vista este concepto ampliado del término de recursos y gasto. Recurso es toda transacción que implique un origen de fondos. Gasto es toda transacción que implique una aplicación financiera, un uso de fondos también, ya, aplicación, un uso de fondos. Y independientemente si es en efectivo o es devengado, ¿ya? Bien, la integración de los registros presupuestarios, patrimoniales y financieros es posible gracias a los requisitos del sistema de contabilidad descritos anteriormente. Si no hubiera estos requisitos, si no cumplimos estos requisitos, no puede integrarse la contabilidad integrada. ¿Se dan cuenta? No se puede integrar los módulos presupuestario, patrimonial y financiero. No pierdan de vista. En contabilidad integrada siempre hay un módulo presupuestario. Este módulo presupuestario viene desde la formulación del presupuesto. Se formula el presupuesto, se aprueba y recién se puede realizar los registros. Luego la parte patrimonial es lo que conocen ustedes, todo lo que es el balance general, el estado de resultados. Entonces la estructura patrimonial, no se olviden, son activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. Activo, pasivo y patrimonio del balance general, gastos y recursos o ingresos del estado de resultados, ¿sí? Y la parte financiera es tesorería, todas las operaciones en efectivo, ingresos o gastos en efectivo. Entonces estos tres módulos se integran en la contabilidad integrada, ¿ya? Bien, sigamos. ¿Cómo opera el sistema de contabilidad integrada?
La contabilidad integrada opera como un sistema común, único y uniforme. Obviamente tiene que ser común, único y uniforme, ¿no ve? ¿Por qué? Porque aquí ya ya intervienen los principios. Hay principios de consistencia, ¿no ve? Entonces, no podemos ir cambiando el plan de cuentas cada vez, digamos. Por eso el Ministerio de Economía y Finanzas saca clasificadores y saca planes de cuenta. Y esos clasificadores, códigos que están tanto de recursos como de gastos, con lo que ustedes conocen como partidas o rubros, y los códigos del plan de cuentas son de uso de todas las entidades públicas, ¿no? Y no se cambian todo en cada momento. Se puede cambiar anualmente, pero en general no se cambia. El plan de cuentas no se cambia. Siempre el plan de cuentas es el mismo. Se puede añadir algunas cuentas, pero cambiar no. Las cuentas se van a utilizar siempre las mismas cuentas que ya tiene el plan de cuentas, ¿se dan cuenta? Aunque parezca redundante, ¿no? Pero es así. Bien. Ya saben, ¿no? Cuando se acabe la clase vuelven a ingresar. En unos 10 minutos va a cerrarse el Zoom, pero vuelven a ingresar. Bien, seguiremos. ¿Cómo opera la contabilidad integrada o los registros? Los registros presupuestarios en los momentos definidos corresponden a la ejecución presupuestaria resultado de la gestión pública. Los registros patrimoniales en cuentas auxiliares a través de asientos patrimoniales de partida doble son producto de la conversión de partidas y rubros presupuestarios a cuentas contables por medio de matrices de conversión y de otros registros solamente patrimoniales. ¿Qué quiere decir aquí? Que para realizar la contabilidad integrada nos vamos a valer de los relacionadores de cuenta. Lo que aquí está hablando de matrices de conversión, en realidad para hacer esas matrices de conversión, para realizar esas matrices de conversión, utilizamos los relacionadores de cuenta, ¿no? Obviamente el sistema, cuando hablamos de un sistema informático, todos estos aspectos están parametrizados y ya se van relacionando a nivel de códigos y van jalando la información que requiere dependiendo del tipo de transacción, ¿ya? Cuando vean en algún momento el manejo y uso del SIGEP, ahí se van a dar cuenta cómo funciona el sistema. Pero ahora nos interesa que ustedes entiendan cómo funciona el sistema manualmente, para que después comprendan cómo funciona el sistema computarizado, ¿se dan cuenta? Ahorita nos interesa que ustedes aprendan la contabilidad integrada manual. ¿Por qué? Porque tienen que entender conceptualmente cómo integra los tres módulos: el presupuestario, patrimonial y de tesorería, ¿ya? Los registros financieros son producto de la programación y ejecución financiera del presupuesto de caja, expresados en flujos de efectivo o equivalentes. En esta parte estamos hablando de los registros de tesorería. Cuando hablamos de tesorería estamos hablando del flujo de caja bancos, lo que ingresa en efectivo y lo que sale en efectivo, ¿ya? Entonces, de esa manera opera la contabilidad integrada. Opera como un sistema común, único y uniforme. Integrado por ¿qué módulos? Presupuestario, patrimonial y financiero. Orientado a determinar el costo de las acciones del Estado. O sea, si se dan cuenta, la contabilidad integrada es importante. ¿Por qué? Porque nos va a permitir ver cómo estamos avanzando y cómo estamos controlando los recursos que la sociedad ha confiado en este caso, al gobierno, ¿no? Al gobierno que está utilizando todos esos recursos, al gobierno que nos está administrando, en otras palabras, ¿no ve? Entonces, ¿cómo vamos a medir el costo de las acciones del Estado? ¿Cómo está manejando en términos de obtención de recursos y uso de recursos? ¿Está gastando bien? ¿Está logrando sus objetivos establecidos en su planificación, en el SPIE, en los planes generales de desarrollo económico social, en los planes de desarrollo económico social, los PEDES, los PGDs, los PIs? Entonces, toda esa planificación con ayuda de la contabilidad integrada nos va a permitir medir los costos de las acciones del Estado para alcanzar esos
objetivos, esos 13 pilares que contiene la agenda patriótica hasta el 2025, que han debido llevar eso en el tema de lo que es el presupuesto, ¿no? En la formulación de presupuestos y balances que han pasado ya el anterior semestre. Bien, entonces, sigamos. ¿Cómo es la información que genera el sistema de contabilidad integrada? La información que genera el sistema de contabilidad integrada es información financiera clara y transparente y que resulte de fácil comprensión para los usuarios. Obviamente, ¿no? La información tiene que ser, lo principal es confiable. Ahora, la claridad y transparencia de las operaciones es consecuencia de la confiabilidad de la información que se está generando, ¿no ve? Pero no se olviden que las personas son las que hacen los registros. Si las personas que trabajan en una entidad no tienen ética ni moral, o no tienen valores principalmente, entonces puede ser que no hayan registros muy transparentes. Entonces mucho depende también de las personas, de la gente que va a operar la contabilidad. Ahora, ¿cuáles son los componentes del sistema de contabilidad integrada? El sistema de contabilidad integrada está conformado por 3 subsistemas. Esto no tienen que olvidarse: patrimonial, presupuestario y de tesorería. El subsistema de registro patrimonial, ¿qué registra? Patrimonial. Registra activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. A ver, un ejemplo. Si yo les digo, la entidad deposita los ingresos del día en nuestras cuentas bancarias, ¿qué cuentas intervendrían? La cuenta bancos y la cuenta caja. Ambos son activos, ¿se dan cuenta? Una está aumentando, la cuenta banco está aumentando y la cuenta caja está disminuyendo. Pero es un asiento patrimonial. ¿Se dan cuenta? O si les digo, el TGN aumenta el patrimonio institucional de la entidad, digamos, para algún fin. Entonces habrá un registro también, un traspaso del TGN que va a ingresar recursos, pero va a tener incidencia en una cuenta patrimonial seguramente. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que ir diferenciando las transacciones netamente patrimoniales, que normalmente registra activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, ¿no? Lo activo, pasivo y patrimonio es lo que tiene relación con el balance general, ingresos y gastos como el estado de resultados. Luego tenemos el subsistema de registro presupuestario. ¿Qué registra? Recursos y gastos presupuestarios, pero esa es la característica, presupuestarios. Desde el momento en que formulamos, ya estamos generando la posibilidad de realizar los registros. El primer registro que vamos a hacer es cargar el presupuesto aprobado en el sistema contable, o nuestros mayores de cuenta, o nuestros auxiliares de cuenta, si hacemos la contabilidad manual, ¿sí? Cargamos el presupuesto aprobado. ¿Para qué? Para empezar con el subsistema de registro presupuestario. ¿En qué consiste este subsistema de registro presupuestario? Si yo apruebo 100 de recursos, voy a tener 100 de gastos. ¿Se dan cuenta? Entonces, esos 100 de recursos lo voy a pasear a mis mayores de ejecución presupuestaria de gastos y de recursos y de gastos, y después, una vez que ya los he cargado, voy a empezar a ir usando, voy a empezar a descontar. Me va a llegar, digamos, de los 100 que he presupuestado 50, entonces lo voy a registrar los 50. Y con esos recursos que ya han ingresado, voy a empezar a gastar en diferentes bienes y servicios. ¿Se dan cuenta? Entonces, así funciona este módulo de registro presupuestario. Pero hay momentos de registro, ¿no? Hay transacciones que son netamente presupuestarias, así como también hay transacciones que son netamente patrimoniales. Entonces, eso ustedes tienen que ir diferenciando. Si la incidencia es solamente presupuestaria, entonces en ese contexto iremos haciendo los registros, ¿no? Luego tenemos el subsistema de registro de tesorería. Este subsistema de registro de tesorería, saben que va a registrar ingresos en efectivo y gastos en efectivo. Y aquí viene el concepto de las operaciones de efectivos de caja, o los códigos OEC, ¿ya? Ingresos de operaciones efectivas de caja, ingresos en efectivo y gastos en efectivo. La clave es que estos 3 subsistemas, estos 3 módulos, se van a integrar y nos van a permitir realizar registros únicos, combinados o
integrales, ¿no? Pueden ser separados, combinados o integrales, ¿no? Dependiendo del tipo de transacción o registro que se vaya a realizar. ¿Listo? Bien, seguiremos. Bien, entonces aquí este gráfico nos va a permitir ver la visión integrada del sistema de contabilidad integrada, ¿no? El sistema de contabilidad integrada que integra el registro patrimonial, el registro presupuestario y el registro de tesorería. Cuando hablamos del registro patrimonial, ¿de qué herramientas nos vamos a valer? Del plan de cuentas y del manual de cuentas. Cuando hablamos del registro presupuestario, nos vamos a valer de los clasificadores presupuestarios, de las aperturas programáticas, clasificador económico, directrices de formulación presupuestaria, momentos presupuestarios, concepto ampliado del recurso y del gasto. Estos instrumentos va a utilizar la contabilidad o el registro presupuestario. Y el registro de tesorería va a utilizar los clasificadores de operaciones efectivas de caja, manuales o EC, o manuales de operaciones efectivas de caja, y aquí vamos a hablar de ingresos en efectivo y de gastos en efectivo. ¿Cómo se integra? A través del relacionador de cuentas. ¿Qué relaciona? Presupuesto versus hola, hola, ¿me escuchan? Se ve la transparencia, ¿no? Lo que estamos explicando. Hola, hola. Sí, licenciado, se ve. Ya, entonces continuaremos, ¿no? Este gráfico que les estoy mostrando es bien importante porque les va a mostrar cómo se está integrando, que en realidad en esencia, ¿qué es la contabilidad integrada, no? Que integra los tres módulos, ya hemos visto, ¿no? Luego ya hemos visto cuáles son las herramientas que se utiliza y cuál es ese documento importante que va a permitir relacionar la parte presupuestaria y la parte patrimonial y la de tesorería, ¿se dan cuenta? A través del relacionador, ¿ya? Una vez que manejamos el relacionador, ya vamos a poder generar los comprobantes de contabilidad integral. ¿Para qué? Para poder generar mayores de cuenta patrimonial, y a través de los mayores de cuentas patrimoniales que vamos a poder elaborar o fraccionar el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios del patrimonio neto, ¿no ve? Con esa información vamos a poder generar estos estados. Luego vamos a tener aquí los mayores de cuenta presupuestaria, lo que les decía, lo que vamos a cargar manualmente. A partir de esos mayores vamos a ir descontando todo lo que se está ejecutando y vamos a tener la ejecución presupuestaria. ¿Sí? ¿Y en qué estado se va a presentar, se va a exponer esa ejecución presupuestaria? En el estado de ejecución del presupuesto de recursos y en el estado de ejecución del presupuesto de gastos. También nos va a permitir armar una clasificación económica a través de la cuenta ahorro, inversión, financiamiento, la CAIF. Es un estado especial, ¿no? Que lo vamos a explicar después. Luego, de los mayores de cuenta de las cuentas de ingreso y gastos en efectivo, en realidad este módulo de tesorería estamos hablando solamente de la disponibilidad que tienen las entidades públicas. ¿Y qué estado nos va a permitir generar este estado? O este módulo, este subsistema de tesorería nos va a permitir generar el estado de flujo de efectivo. ¿Sí? Entonces, este grafiquito es importante que entiendan, les va a dar una visión de cómo funciona el sistema de contabilidad integral. Clave es este relacionador. A través de este relacionador se va a integrar los diferentes módulos, ¿ya? De los relacionadores de cuenta. Bien, entonces sigamos adelante.
Y, a ver, el subsistema de registro presupuestario de contabilidad de la ejecución presupuestaria registra transacciones con incidencia económico-financiera en las diferentes etapas administrativas. No se olviden que los momentos son etapas o instancias administrativas. Por eso aquí está entre paréntesis momentos de registro contable, ¿no? Entonces, los momentos de registro contable son instancias administrativas. El hecho de hacer un contrato o accionar un contrato de compra de algún bien es un momento administrativo, es un momento del compromiso. En ese momento nos estamos comprometiendo a pagar una suma de dinero y el que nos va a vender se está comprometiendo a entregarnos un bien, un servicio. Entonces estaríamos hablando de un momento del compromiso. Solamente nos estamos comprometiendo, ¿no? Voluntades de partes cuando hacemos un contrato. ¿Se dan cuenta? Y cuando estamos hablando de este módulo presupuestario, entonces nos estamos refiriendo a esos momentos de la ejecución presupuestaria de recursos y gastos para permitir, dice, al órgano rector evaluar la gestión presupuestaria. ¿Qué le interesa al órgano rector? Al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a través de su dirección de presupuestos. Le interesa saber de lo que se ha presupuestado en cada institución, cuánto están ejecutando. Y esta información se remite al Ministerio cada mes. De la ejecución de enero remiten hasta los 10 primeros días al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Información. ¿Se dan cuenta? Entonces, el órgano rector, el ministerio, está monitoreando la ejecución presupuestaria de todas las entidades públicas, ¿no? Ahora posibilita el control del cumplimiento legal del presupuesto. Obviamente. ¿Por qué? Porque en el presupuesto no puedes gastar cosas que no están presupuestadas. Si tú gastas algo que está fuera del presupuesto, estás haciendo una malversación de fondos. Y una malversación de fondos es un delito penal. ¿Se dan cuenta? Entonces, no puedes gastar nada que esté fuera del presupuesto. Tiene que estar aprobado como requisito. Si está aprobado, además no se gasta por gastar. Se tiene que cumplir un programa. ¿No ve? Y esos programas están orientados y alineados ¿con qué? Con la planificación nacional, con el SPI. No se van a olvidar siempre. O sea que la contabilidad registra operaciones planificadas, no registra operaciones que se le ocurre al gerente y ese es el registro, sino que lo que el gerente tiene que ver que se está cumpliendo la misión, la visión que tiene la entidad. ¿No ve? En el caso de una institución de seguridad social, por ejemplo, ¿cuál es la misión? Atender a los asegurados con calidez seguramente. Y todos los recursos que se vayan erogando estará orientado a esa atención al paciente, al asegurado, ¿no ve? Entonces así funciona esto, ¿ya? Ahora, hablando del subsistema de contabilidad patrimonial o registro patrimonial, registra las transacciones que afectan, ya hemos hablado en el resumen, activos, pasivos y patrimonio, y resultados económicos. Los resultados económicos, no se olviden que estamos hablando del estado de resultados, ingresos y gastos. Si los ingresos son mayores a los gastos, ¿qué tenemos? Utilidad o ahorro. Si los gastos son mayores a los ingresos, ¿qué tenemos? Déficit, desahorro de las entidades, ¿no ve? Integradas a los módulos presupuestario, tesorería. Obviamente, estos módulos patrimoniales se van a integrar a los módulos presupuestario y de tesorería. ¿A través de qué? De los relacionadores de cuenta. Por eso los relacionadores son importantes. De la posición financiera, situación patrimonial a una fecha determinada. De resultados de operación, resultados de un periodo determinado. Cuando hablamos de la posición financiera, estamos hablando del balance general. El balance general nos muestra la información a una determinada fecha. Por eso decimos que el balance general es estático, ¿no ve? Entonces, ¿qué nos muestra la posición financiera? La posición financiera a una determinada fecha. ¿De qué? De las cuentas patrimoniales, obviamente. El resultado de sus operaciones nos está mostrando el resultado de los ingresos y de los gastos de un determinado periodo. No se olviden que el estado de resultados es dinámico. Mide las operaciones del 1 de enero al 31 de diciembre. Si hay mayores gastos, ya saben, hay un déficit. Si los ingresos son mayores a los gastos, hay un superávit, ¿no? Entonces, estaríamos hablando en esta parte del estado de resultados. Luego dice de los cambios de su posición financiera. Cuando hablamos de los cambios de la posición financiera, es de la variación que sufren las cuentas
del balance, ¿no? Estamos hablando del balance, ¿ya? Y los cambios del patrimonio neto. No se olviden que de una gestión a otra gestión, el patrimonio cambia. ¿Por qué cambia el patrimonio? Por las utilidades o las pérdidas que tiene cada ejercicio, ¿no ve? Cada gestión. También puede cambiar el patrimonio por aportes de nuevos socios, de recursos, por donaciones. O sea, hay varios factores para que cambie el patrimonio, ¿sí? Bien, luego estaríamos hablando del sistema de contabilidad de tesorería o de registro de tesorería. Registra todas las transacciones que implican movimiento de efectivo. Esa es la clave del módulo financiero o de tesorería. O equivalentes de efectivo a través de caja bancos, integrados por los sistemas de registro patrimonial y registro presupuestario. ¿Con los objetivos de qué? ¿Qué hace tesorería? Programa, administra los recursos, los fondos, proyecta, ¿no? Cuánto va a ingresar y cómo vamos a gastar esos recursos que nos van a ingresar, esos recursos proyectados. Produce información sobre operaciones efectivas de caja. O sea, en esta parte solo nos interesa la parte de efectivo, ¿ya? Cuánto ingresa y cuánto sale de nuestros recursos, de nuestras disponibilidades. Permite el análisis, control y evaluación de la adecuada asignación, obtención de recursos y uso de recursos, pero en efectivo. No se olviden que la contabilidad, una preocupación fundamental del administrador financiero, del gerente, va a ser de dónde obtenemos recursos y en qué utilizamos los recursos. Pero en el sector público todo está orientado a cumplir la planificación nacional, ¿no ve? ¿Qué quiere Bolivia? Reducir la pobreza. ¿Qué quiere Bolivia? Reducir el analfabetismo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué quiere Bolivia? Que todos tengan servicios básicos. En suma, ¿qué quiere Bolivia? El vivir bien, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa. Bien, a ver. A ver, ¿por qué es útil la contabilidad? De esta parte más vamos a hacer y luego vamos a descansar hasta la siguiente clase. La siguiente clase vamos a concluir este capítulo y después vamos a hacer ya ejercicios prácticos de lo que es la contabilidad integrada, ¿ya? ¿Por qué es útil la contabilidad? La contabilidad es útil, ¿por qué? Porque genera información financiera y no financiera. No se olviden que la contabilidad tiene dos partes, la contabilidad financiera y la no financiera. Cuando hablamos de la no financiera estamos hablando de la contabilidad administrativa. ¿Para qué? Para la toma de decisiones. Tanto la información financiera como la no financiera es para la toma de decisiones. ¿De quiénes? De usuarios internos y externos. Internos cuando hablamos de los propios trabajadores de la empresa y externos pueden ser de la misma sociedad, ¿sí? Todos los que necesitan usar la información de nuestra entidad. ¿Qué significa tomar decisiones? Tomar decisiones involucra elegir un curso de acción. Obviamente tenemos varias alternativas y elegimos la que más nos convenga, ¿sí? Y entre varias alternativas, es decir, tomar decisiones adecuadas a partir de la información financiera y no financiera provista por la contabilidad. No se olviden que la contabilidad entonces es muy importante para la toma de decisiones y para el manejo de cualquier institución. Por eso nosotros los que estamos estudiando contaduría pública somos importantes en una institución. Nuestros conocimientos son importantes. ¿Se dan cuenta? A ver, ¿dónde estamos? ¿Cuál es el objetivo general de la contabilidad? El objetivo o propósito general de la contabilidad es proporcionar información financiera y no financiera ¿a quiénes? A los niveles de dirección de la empresa para tomar decisiones adecuadas, ¿sí? Entonces, esto, bueno, ya hemos ido hablando bastante sobre este tema, ¿no? Sobre la importancia y la generación de información. Bien. ¿Cuáles son los clasificadores del sistema de contabilidad integrada, llamada también instrumentos de la contabilidad integrada? Ya saben, esos instrumentos son los clasificadores presupuestarios que emite el Ministerio de Economía y Finanzas todos los años, el plan de cuentas o catálogo de cuentas, los clasificadores de operaciones efectivas de caja, los planes o los códigos OEC también, ¿no? Algunos textos relacionados también como instrumentos del sistema de contabilidad integrada, como los relacionadores presupuestarios, patrimoniales y de tesorería. Estos relacionadores son importantes para la contabilidad integrada. Las características de estos instrumentos es que son clasificadores integrados, es decir, relacionan presupuesto, patrimonio y tesorería. Bien, a ver, esto más veremos y luego vamos a quedar en esta parte para no avanzar y cansarlos, ¿ya? Lo que necesito es que estén bien despiertos para lo que viene después.
Clasificadores presupuestarios. Se tiene 8 clasificadores básicos, los mismos son aprobados por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. ¿Cuáles son esos clasificadores de uso obligatorio? El clasificador institucional. Este clasificador identifica las entidades del sector público. Si ustedes se fijan en el clasificador institucional, ahí están todas las entidades del sector público, desde tanto sectoriales como territoriales. ¿Ya? Y luego tenemos los clasificadores por fuente de financiamiento. ¿De dónde nos originamos los recursos? ¿Sí? ¿De dónde nos financiamos? Luego el clasificador por organismo financiador, OF, que identifica el organismo que nos está financiando el gasto. Luego el clasificador de recursos por rubros, clasifica e identifica los recursos presupuestarios como corrientes, capital y financiamiento. No se olviden, los gastos recurrentes son gastos corrientes y los gastos que fortalecen la inversión de cada institución son como los activos fijos, ¿no? De capital y de financiamiento cuando nos prestamos plata. ¿De dónde? De las entidades financieras bancarias o no bancarias, depende de dónde. El clasificador por objeto del gasto identifica la naturaleza de los gastos. El clasificador por sector económico identifica el nivel de información de acuerdo al sector económico. Los clasificadores geográficos identifican de qué departamentos, ¿no? Provincias y secciones municipales. Aquí hablamos de la división territorial del Estado, ¿no? Tanto departamental como nacional. Clasificadores por categorías y programáticas, ¿no? Aquí hablamos de los programas por objeto del gasto, los proyectos, obras, actividades que nos van a permitir ejecutar el presupuesto, controlar el costo de cada programa, de cada institución y obviamente después a nivel nacional, ¿no? Bueno, estos clasificadores son los que emite el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y nos permite utilizar para el registro contable o el registro de la contabilidad integrada. Bien, yo creo que vamos a quedar en esta parte. Ya, aquí tenemos cómo está compuesto el plan de cuentas, que ya ustedes conocen, ¿no es cierto? El plan de cuentas se maneja a distintos niveles, normalmente son 5 niveles. Ya, el primer dígito identifica activo, pasivo, patrimonio, ¿no? Recursos, gastos, cuentas de cierre y cuentas de orden. Eso identifica el primer dígito. El segundo dígito que va a identificar si es activo corriente, si es pasivo corriente, o se va a identificar la temporalidad también, si es a largo plazo o a corto plazo. Luego los dígitos, el tercer dígito del plan de cuentas que va a identificar si son disponibles, exigibles, realizables, a ese nivel, ¿no? A nivel de su grupo. Luego el cuarto dígito va a identificar el tipo de cuenta, si es banco, si es cuentas por pagar, documentos por pagar, las diferentes cuentas que ya se van utilizando. Luego a nivel de auxiliar o de cuenta de imputación, fondo de recursos específicos, caja 1, caja 2, caja señor X, ¿no? Entonces, en estos 5 niveles se va manejando lo que son los planes de cuenta. Estos planes de cuenta son flexibles, ¿no? Se pueden añadir cuentas que tu entidad requiera. El plan de cuentas del sistema de contabilidad para el sector público fue aprobado mediante decreto 591 del 6 de diciembre del 2002. Asimismo, esta resolución en su segundo artículo señala que la MAE es responsable de la aplicación del plan de cuentas a ser utilizado en el registro de todas las operaciones de la contabilidad integrada y en la obtención de los estados financieros. O sea que dice en otras palabras que la MAE es responsable del manejo adecuado del plan de cuentas. ¿Ya? Pero como base hay que tomar esto. ¿Por qué? Porque todas las entidades manejan el mismo plan de cuentas. ¿Para qué? Para que cada entidad elabore sus estados financieros y el Ministerio de Economía pueda consolidar para la contabilidad nacional. ¿Ya? A ver, ¿qué más tenemos? Los instrumentos de la contabilidad integrada. Como otro instrumento tenemos los clasificadores de contabilidad de tesorería. Aquí hablamos solamente de los ingresos y gastos y hay códigos también como códigos OEC de operaciones efectivas de caja. El 1 ingresos totales, el 2 egresos totales, el 3 déficit. Y así, bueno, y aquí hay una serie de códigos grandes que no los vamos a ver porque directamente el sistema informático es el que maneja a este nivel. Y lo que nos interesa es ver la relación entre presupuesto y patrimonio.
Y obviamente al ver esa relación también vamos a ver implícitamente las operaciones efectivas de caja. Esto no es difícil porque solamente vemos si es un ingreso efectivo o es un gasto efectivo. Por eso no hay mucha complicación en este clasificador. ¿Ya? ¿Cuáles son los formularios que utiliza la contabilidad integrada? Ya, esto más explicamos y quedamos en esto. ¿Cuáles son esos formularios? Necesitamos los registros de diario, utilizamos el formulario 1, luego los formularios mayores. Para no complicarnos la vida vamos a utilizar los esquemitas T que nos han enseñado. ¿No ve? El lado izquierdo va a estar el debe y al lado haber el haber, al lado derecho va a estar el haber. En los esquemas T, ahí vamos a utilizar como mayores para nuestra contabilidad manual integrada. Luego tenemos los mayores auxiliares de ejecución presupuestaria, formulario 2, donde se va a cargar el presupuesto. Luego tenemos el mayor auxiliar de ejecución del presupuesto de gastos, formulario 3. Luego el estado de ejecución presupuestaria, vamos a utilizar el formulario 4A. El estado de ejecución presupuestaria de gastos, el 4B. Y para preparar el balance y el estado de gastos y recursos utilizaremos el formulario 5. Estos formularios les voy a ir yo mostrando posteriormente y son los que vamos a utilizar para hacer la contabilidad. ¿Ya? Entonces, quedaremos aquí para no complicarles. ¿Ya? ¿Están de acuerdo, compañeros? Hola, hola. Bien, licenciado. Bien, Sí, licenciado. está bien, licenciado. ¿He entendido lo que les he explicado? No está muy difícil, ¿no es cierto? No, no está. Ya, compañeros. Entonces, quedaríamos en esta parte. La siguiente semana vamos a acabar el capítulo y después, ya saben, vamos a hacer un repasito con preguntas falso verdadero y empezamos a avanzar con ejercicios de contabilidad. Y vamos a empezar a integrar, vamos a hacer ejercicios de contabilidad integrada, registros contables, ¿ya? Bueno, entonces quedamos en esto y nos vemos la siguiente semana. Si tienen alguna consulta, ya saben, al grupo del WhatsApp, ¿ya? Y yo les voy a aclarar en ese momento si tienen alguna duda. Este material yo voy a subir también los próximos días. ¿Para qué? Para que ustedes estén revisando. ¿Listo? Quedamos en eso. Hasta la siguiente semana. Buenos días, que tengan buen día y cuídense.